Listo, iniciamos este club de lectura. Vamos a iniciar con el capítulo 10 del libro Sobrenatural, el tomo uno, que es El niño y su privación. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con una oración. Vamos a elevar nuestra oración delante del Señor. Soberano Dios, gracias por tus cuidados y misericordia y por tu amor. Nos permites estar en este lugar y compartir, Señor, esta reunión con aquellos que han tenido a bien conectarse, Señor Jesús. Yo te ruego, ayúdanos, Señor, y que sea tu palabra la que corra en nuestras vidas, Señor, y que el ejemplo del profeta para nosotros sea de edificación. Que nos ayude, Señor, a continuar avanzando en todo lo que tú has hecho para que nosotros podamos recibir todos los beneficios. Gracias porque, como hemos dicho muchas veces, el tiempo que dedicamos a ti, Señor, es un tiempo especial porque el mundo quiere quitarnos todo el tiempo en juegos, en vicios, en plataformas, en series, en todo. Satanás no quiere que dediquemos un tiempo para el Señor, pero nosotros hemos vencido porque hemos roto todo aquello que nos podría distraer de este momento y hemos dedicado a Dios esta oportunidad y esta ocasión. Y Señor, te damos gracias por eso. Te rogamos que seas tú bendiciéndonos y que todos reciban, Señor, una porción para sus vidas, que sea edificación, que tus palabras sean las que salgan de nuestros labios. Y perdónanos, Señor, porque en la humanidad a veces, Señor, cometemos errores, pero tú sabes, Señor, que en el fondo de nuestro corazón el deseo, Señor, es poder servirte, honrarte y adorarte. Te damos la honra y la gloria a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a compartir pantallas y, como siempre, la pregunta, ¿quién quiere comenzar leyendo? Alguien que quiera comenzar. Listo, listo, Ruth. Entonces comienzas tú. Bueno, dice así. Primera prueba de fe, 1932. En el otoño de 1932, William Branham estaba revisando los medidores de electricidad en la acera de una calle en New Albany, Indiana, cuando un automóvil se estacionó detrás de su camioneta de trabajo. La puerta del automóvil se abrió y salió una hermosa jovencita. Su cabello negro relucía en la luz del sol y sus ojos oscuros parecían brillar con un fuego interior. Un vistazo en dirección de ella y Billy perdió su resolución de ser un soltero. La jovencita hizo desaparecer las arrugas de su vestido, agarró un paquete del asiento del automóvil y comenzó a alejarse. Billy comenzó a sudar. Si él no decía algo ahora mismo, tal vez él nunca la volvería a ver. Él dio un paso decisivo. ¿Cómo le va, señorita? Espléndido día, ¿verdad? La muchacha se dio la vuelta y sonrió. Espléndido, magnífico. Ella levantó sus manos y dio vuelta en forma de círculo. Tan solo mire a los arces, todos color naranja y rojos. Ellos son absolutamente atractivos. Sí, me supongo que son atractivos. Él estaba pensando que ella era la cosa que era atractiva. Me llamo Billy Branham. Trabajo para el Departamento de Servicio Público y yo tan solo estaba revisando estos medidores. Ella extendió su mano. Gusto en conocerte, Billy. Soy Hope Brumbach. Tal vez has oído de mi padre Charles Brumbach. Él es un encargado en la vía férrea. No, creo que no lo conozco. ¿Vives por aquí? En aquella casa, en aquella casa que está allá. Ella señaló a una casa calle arriba. Billy sintió como que estaba haciendo algunos progresos. Él no solamente conocía el nombre de ella, él también sabía en dónde vivía. Pero eso no era suficiente. Él seguía haciéndole preguntas a Hope, buscando un pretexto para verla de nuevo. Mientras él tambaleaba, se enteró que ella era una cristiana y que acudía a la iglesia misionera bautista local ubicada en la calle Watt, en Jeffersonville.
Esa fue su primera apertura de brecha. ¿Sabes? Acabo de convertirme en un cristiano hace unas cuantas semanas y no estoy asistiendo a ninguna iglesia en particular. Tal vez visitaré tu iglesia este domingo para ver qué me parece. Te reservaré un lugar, dijo ella con una sonrisa. Cuando Billy apareció en la iglesia el domingo siguiente, él encontró un asiento vacío esperándolo al lado de Hop. Después del culto, ella platicó con él por un rato antes de irse a casa. Alegre y agradable, esta muchacha de 19 años de edad le interesaba como ninguna otra mujer que él alguna vez había conocido. Había algo refrescante respecto a su alegría y su inocencia. Como un imán, ella lo atrajo de vuelta a la iglesia en la calle una y otra vez hasta que él llegó a ser constante. Billy admitía que la razón que escogió la iglesia misionera bautista por encima de cualquier otra iglesia en la ciudad era sencillamente porque Hop Brumbach asistía allí. Sin embargo, él pronto manifestó un profundo respeto por su pastor, el Dr. Davis. Predicaba que Dios no era mejor que su palabra y que un cristiano no era mejor que su fe en la palabra de Dios. Un dicho que parecía a Billy como la verdad absoluta. El Dr. Davis exhortaba constantemente a su congregación a creer la palabra de Dios con todos sus corazones y a poner en práctica esa palabra en sus vidas cotidianas. Además, este pastor parecía vivir lo que él predicaba. Una mañana en la iglesia el Dr. Davis relató una historia de cómo cuando él era un joven había habido un cierto inconverso cruzando la nación, parándose de iglesia en iglesia y desafiando la fe cristiana a una severa prueba. El Dr. Davis lo oyó en una gran reunión en Memphis, Tennessee. El hombre leía Marcos el capítulo 16 donde dijo Jesús: "Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán". Entonces el inconverso ponía una botella de ácido sulfúrico sobre el estrado y desafiaba a la audiencia. Cualquiera de ustedes, personas que están aquí, que están supuestos a ser cristianos, Jesús dijo que si ustedes creían, podrían beber cosas mortíferas y no les harían daño. Ahora, si esa es la palabra inspirada de Dios, entonces bébanse este ácido sulfúrico. Él repetía su desafío varias veces, criticando a los cristianos por su falta de fe y mofándose de la mismísima idea de que existiera Dios. El joven Dr. Davis le dijo a un anciano obispo metodista que estaba sentado a su lado: "Si ese inconverso vuelve a lanzar ese reto, yo voy a subir allí y beberme eso". El obispo intentó disuadirlo. Le dijo: "El hombre tan solo se está volando sus propios sesos. No le hagas caso, hijo. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios". Pero el doctor Davis estaba decidido. No, no lo dejaré en paz. Y si muero en esta situación, me iré al cielo creyendo la palabra de Dios. El inconverso se reía mientras que los cristianos se sumían en sus asientos. ¿Qué de ustedes, fulanos allí que creen que Dios es tan real? Intenten la prueba de este ácido sulfúrico. El doctor Davis se subió al estrado, se volteó y le habló a la audiencia como de 3000 personas. Tengo 25 años. Soy un ministro del Evangelio. Yo sé que mi Dios puede librarme de ese ácido sulfúrico, pero sin embargo, si Él no lo hace, nunca permitiré que este inconverso se pare y desafíe la palabra de Dios de esta manera. Agarró el ácido sulfúrico y bebió la botella completa sin siquiera sufrir una punzada de mal efecto. Entonces él predicó el Evangelio con tal convicción
que 1500 personas volvieron a dedicar sus vidas a Jesucristo. Mientras Billy escuchaba esta historia, Un señor, momento, es que no sé, tu micrófono a veces suena clarito y a veces se opaca. No sé si es que le pones el cachete. no, bueno, de pronto es que le ponga la mano, pero entonces no le pone la mano ya. Ah, es eso. Okay. De todas maneras, está muy bien la lectura. Bueno, em, mientras Billy escuchaba esta historia, él pensaba que el obispo metodista había mostrado mayor cordura que el joven doctor Davis. ¿Por qué debería alguien tener que probar a Dios? ¿No había dicho Jesús respecto a los fariseos incrédulos, dejadlos, si el ciego guía al ciego, no caerán ambos al hoyo? Pero aunque Billy no estaba de acuerdo con lo que el doctor Davis había hecho, seguía admirando la fe de su pastor. El estar, el estar expuesto a un hombre de tan profunda convicción inspiró a Billy a poner atención minuciosa a la palabra de Dios. El primer corito que Billy aprendió en la iglesia decía, ser como Cristo, ser como Cristo. Ese es mi anhelo, ser como Él. En mi camino de aquí a la gloria. Ese es mi anhelo, ser como Él. Esa llegó a ser la oración constante en el corazón de Billy. Jesús, ayúdame a ser como tú. Después de leer, ah, vamos ahí. Bueno, después de leer de cabo a rabo el Nuevo Testamento por segunda ocasión, Billy entendió que necesitaba ser bautizado. Él leyó en Mateo 28, donde Jesús le dijo a Pedro y a los otros discípulos, él y a los otros discípulos, él haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego leyó en Hechos el capítulo 2, donde varias semanas después Pedro le ordenó a la gente que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Le parecía a Billy que si alguien sabía a lo que Jesús se refirió cuando dio su gran comisión, debían haber sido Pedro y el resto de los discípulos. Así que Billy le pidió al doctor Davis que lo bautizara de la misma manera que bautizaron los apóstoles en el libro de los Hechos. Aunque esto rezaba contrario a la doctrina de la Iglesia Misionera Bautista, el doctor Davis lo complació y Billy fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Habían pasado los meses desde su accidente en las obras de gas de New Albany. La salud de Billy se había empeorado en vez de mejorarse. Ahora su cabeza se sacudía incluso cuando él traía puestos los lentes gruesos. Su estómago le dolía la mayor parte del tiempo, a pesar de su régimen suave de apenas agua y jugo de ciruela pasa. Lo más alarmante de todo, él podía sentir que su fuerza y energía estaban menguando lentamente a causa de su dieta desequilibrada. Pero ahora él tenía una medicina nueva, fe. Él leyó donde Jesús dijo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Luego le leyó en Santiago 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa fue su respuesta. Inmediatamente después de leer esto, Billy corrió a la casa del doctor Davis, pidiéndole al anciano que lo ungiera con aceite y ofreciera oración. Entonces, regocijándose y declarando su sanidad, se marchó a casa. Esa noche en la cena, Billy puso su Biblia sobre la mesa, anunció su sanidad y declaró que de ahora en adelante él comería como el resto de ellos. Angustiada en esta idea, su madre advirtió, Billy, yo no tengo inconveniente en que tengas religión, pero tú sabes lo que dijo el doctor, un bocado de alimento sólido te costará la vida.
Billy respondió, yo también sé lo que Dios dijo, y él dijo que estoy sano. ¿Podemos orar? Nunca antes había sido ofrecida una oración en la mesa de los Branham. Charles no supo qué hacer, así que tan solo se movió nerviosamente en su silla. Ella le echó a su hijo una mirada desvalida, de preocupación. Luego prorrumpió en lágrimas. Billy inclinó su rostro y oró. Dios, si muero, voy al hogar confiando en ti. Tu palabra dice que estoy sano. Tengo que considerar ya sea lo que dijo el doctor o considerar lo que tú dijiste. Yo he tomado la palabra del doctor por un año y no estoy mejor. De hecho, me estoy empeorando. Ya no consideraré lo que dijo el doctor. Ahora estoy considerando lo que tú dijiste. Por favor, bendice este alimento para nuestros cuerpos. Lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Apartando con la mano el vaso de jugo de ciruela pasa, Billy mismo se sirvió frijoles, cebolla y pan de maíz. Tan pronto como el primer bocado tocó su estómago, comenzó a regresar. Él puso su mano sobre sus labios para mantenerlo en su boca. Luego lo tragó de nuevo. Lo devolvió de inmediato. Una vez más, él lo tragó, una y otra vez. Su estómago protestaba por la invasión de alimento sólido. Teniendo náuseas, bañando su garganta y boca con ácido que quemaba. Billy se negó a considerar su estómago. Él mantenía sus pensamientos en lo que Dios dijo al respecto, no a cómo él se sentía. Y él continuó tragando aquel mismo bocado de frijoles hasta que finalmente aquello se aplacó. Después de la cena, Billy se encerró en su cuarto. Su estómago le dolía tan gravemente que ello producía lágrimas en sus ojos. Periódicamente él eructaba y agua ácida salía a gotas de su boca. Débilmente él cantaba un corito sencillo que había aprendido en la iglesia. Yo puedo, yo lo haré si creo. Yo puedo, lo haré si creo. Yo puedo, lo haré si creo que Jesús me sana ahora. Él se desplomó en su cama. Con una voz apenas más alta de un murmullo dijo, Señor, te estoy tomando en tu palabra. Su madre tocó la puerta. ¿Cómo te sientes, Billy? Me siento bien. Llamé al doctor. Él dijo que te vas a morir. Billy se tragó el ácido estomacal en su boca. No me voy a morir, mamá. Me siento espléndidamente. No refiriéndose a los sentidos de su cuerpo, pero como se sentía él en cuanto a la promesa de Dios. A la mañana siguiente, aquella olla de frijoles todavía estaba en la parte de arriba de la estufa. Ella se dio la media vuelta cuando vio que su hijo entró a la cocina. ¿Qué quieres de desayuno, Billy? Quiero más frijoles y pan de maíz. Los días pasaron y él seguía sufriendo. Cada alimento era una lucha física. Su estómago le daba vueltas con amarga protesta. Su cabeza le daba vueltas con mareos. Pero en los terrenos de la fe él no se forcejeaba o flaqueaba. Él se mantenía repitiendo para sus adentros las palabras de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa era su ancla. Y a pesar de todos sus síntomas en contra, él se mantenía testificando que Jesucristo lo había sanado. Él también leyó la amonestación del apóstol Pablo. No bebáis, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ante estas palabras, una angustia de culpa removió su corazón. En el momento presente, él debía $2,000 en recibos médicos relacionados con su operación. Después de orar después de orar a este respecto,
Él entendió que Dios no les estaba prohibiendo a los cristianos contraer deudas. Más bien, Dios les estaba diciendo a los cristianos que pagaran lo que pudieran de sus deudas y no las dejaran que se alargaran innecesariamente. Billy le debía $300 al farmacéutico, el señor Mason, un hombre compasivo que nunca le había negado la medicina a Billy, pese a que él sabía cuán pobre era la familia Branham. Dirigiéndose hacia la farmacia, Bill dijo: «Señor Mason, yo le debo a usted y voy a pagarle. Todavía estoy muy débil de la operación, pero estoy intentando trabajar. Tengo un trabajo aquí en el Servicio Público de Indiana, ganando 20 centavos de dólar la hora. De eso procuraré pagarle algo en cada cheque de pago. Soy un cristiano ahora, así que mi primer deber es para con Dios. Yo le debo a él primero mis diezmos. Después de eso, mi deber que sigue es saldar mis deudas. El dinero está muy escaso para mí. Mi padre está enfermo y estoy ayudando a sostener a mi madre, 7 hermanos y una hermana. Pero procuraré pagarle al menos 25 centavos cada día de paga. Y si ni siquiera puedo pagar esos 25 centavos, yo pasaré y le diré a usted sobre eso». Los días lentamente se volvieron semanas y Billy seguía sufriendo, pero poco a poco, dentro de unos cuantos meses, su condición mejoró. Al grado que eventualmente él podía comer cualquier cosa que él deseaba comer sin una pizca de molestia. Su astigmatismo también mejoró al grado que ya no necesitó más sus lentes. Cuando finalmente se examinaron sus ojos, ellos graduaron 20/20, visión perfecta. Él prácticamente rebosaba de felicidad y su confianza en las promesas de Dios se elevaba. Gracias, Ruth, por esa lectura. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir un momentico. Bueno, hay varias cosas para comentar ahí, pero como siempre, la pregunta: ¿alguien tiene algo que opinar? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere, no sé, tiene algo que quiera regalarnos? Silencio en la sala. Bueno, mientras lo piensan, lo primero, y con lo que comenzó el capítulo, es cuando él conoce a Hope Brumbach, la que llegaría a ser su esposa. Yo digo, ahorita le hablaba a Paulita y ella decía que, uy, qué lanzado, ¿no? Entonces le digo yo que en ese momento no había redes sociales y a veces, pues en su mayoría la gente no tenía teléfono. Entonces, ¿qué sucede? O le hablaba de una vez y sabía dónde vivía y cuál era su profesión para poder saber dónde contactarla por segunda oportunidad, o la oportunidad era perdida. O sea, creo que en ese tiempo era sí o sí o no, no. Entonces digo yo, así él como era digamos que de directo en las cosas, le tocó ser directo con ella. Ahora, nosotros sabemos que cuando él cuenta en la historia de mi vida, él dice que él estaba arreglando, creo que estaba en las líneas de electricidad cuando ella pasó. Y él vio a esa muchacha de esa manera y dijo que ahí se le acabaron las ganas de seguir siendo soltero de toda la vida. ¿Por qué? Porque le pareció una muchacha muy agradable. Si vemos, ella ya era una mujer diferente en respecto de las muchachas que estaban en ese momento. O sea, ella vestía diferente, era una mujer bautista y su vestimenta era diferente. Ella ya hacía la diferencia, y cuando él le habló, lo que dice aquí el hermano Owen Jorgensen, el hermano Owen, digamos que entró más al detalle porque el profeta no lo habla así explícitamente en la historia de mi vida, cómo fue el diálogo entre ellos. Entendemos que lo que ella hizo fue mostrarle a él que ella era una cristiana y decirle que como él se había autoinvitado a la iglesia, pues ella le dijo que le iba a guardar un puesto en la iglesia. Entonces yo pienso que
Eso es algo importante en esta parte de la historia porque es la manera como él llegó a conocer al hermano Roy Davis, que llegó a ser su pastor, y cómo él se interesó en asistir a esa iglesia bautista. También hay varias cosas que se asimilan, por ejemplo, tenía 19 años Hope cuando se distinguió con Billy Graham, y era la misma edad que tenía Rebeca cuando distinguió a Jorge Smith, tenían 19 años. Porque en los Estados Unidos, no sé si todos lo saben, pero en Estados Unidos se casan en su mayoría muy jóvenes, bastante jóvenes. Nosotros somos los que no nos sacan ni con bombril de la casa. Pero allá sí. Es más, hay una historia que dice que había una hermana que ella estaba muy angustiada porque su hijo se iba a casar muy joven. Y ella quería hablarle al profeta respecto de eso, que a ella le parecía que su hijo estaba demasiado joven para casarse. Sin embargo, cuando ella le fue a preguntar al profeta, no tuvo la necesidad de preguntarle porque el profeta al entrar a la casa, él entró por la puerta de la cocina. Sabemos que en los Estados Unidos está la puerta principal y la puerta de la cocina. Entonces él entró por la puerta de la cocina y entró diciendo, si yo volviera a nacer, me casaría joven y predicaría el evangelio. Creo que fue una respuesta bastante contundente para esta hermana que estaba angustiada de que su hijo se iba a casar muy joven. Entonces, bueno, estamos hablando de que la edad de 19 años era una edad muy normal para buscar ya pareja. Y lo otro que vemos aquí es cómo el relato se extiende en la parte de el daño en el estómago producido por la acidez que tuvo después del envenenamiento de gas y cómo él tomó a Dios por su palabra. Entonces estamos hablando de un hombre que cuando nos habla a nosotros de tomar a Dios por su palabra, es que en su juventud él lo hizo. Él tomó a Dios por su palabra y también está el relato de eso. El profeta, creo que nunca, que yo recuerde nunca en el mensaje relata cómo el doctor Roy Davis tomó este reto de este incrédulo de tomarse ácido sulfúrico. Para los que no saben, el ácido sulfúrico quema todos los tejidos. Él es capaz de, si se aplica una gota en la piel, él puede traspasar completamente la piel y llegar al hueso. Entonces estamos hablando de un ácido que realmente es demasiado dañino para el cuerpo. Y con ese mismo ácido sulfúrico es que lastimosamente a veces atacan a las mujeres. Pero este varón se paró por la palabra y aunque decía bien el anciano que no tentará al Señor tu Dios, y lo cual es correcto, uno no debe correr a todo reto que le hacen. Si le dijeran, no, si usted cree en Dios, lance este 10º piso, y entonces, como dice la Escritura, porque también dice la Escritura que el mismo Señor Jesús le dijo a Satanás cuando lo llevó al pináculo del templo, que se lanzara, porque la Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. El Señor Jesús, conociendo a Satanás y sabiendo que Satanás es uno que le gusta retar a través de la palabra, él le dijo las palabras que nosotros escuchamos. ¿Qué le dijo el anciano? Este hombre se está disparando en su propio pie porque está retando a Dios. Entonces, este aspecto de la vida del profeta nos muestra que fue un hombre que tomó a Dios por su palabra, porque vio también a su pastor tomar a Dios por su palabra. Yo le decía a Paulita que increíble, este varón, hermano Roy Davis, era un varón de 25 años cuando el profeta conoció y cuando empezó a asistir a esa iglesia, la iglesia bautista misionera. Entonces, qué joven era ese ministro. Después en la historia, creo que en la historia de mi vida también lo cuenta él, y también en otro relato, dice que pasados los años, bastantes años, cuando ya el profeta era un ministro reconocido, cuando ya había llegado a tener, digamos que ese reconocimiento nacional e internacional, alguna vez el doctor Roy Davis, él fue a una campaña del profeta y el profeta dice, aquí está mi pastor, el doctor Davis, quien fue mi pastor en la primera iglesia misionera bautista en Jeffersonville. Entonces, digamos que uno dice, tremendo, porque él no dejó de ser bautista, pero él sabía que ese muchacho, digamos que su pupilo, era un hombre que había recibido de Dios algo, porque muchas personas le dijeron al profeta que eso era del diablo. El hermano Roy no decía exactamente que fuera del diablo, pero él decía que era algo que tenía que estudiar, el tema de escuchar esas voces y de ver visiones, porque la iglesia bautista decía que eso había acabado con los apóstoles, pero sin embargo él no contradijo y no se fue en contra de lo que el profeta le manifestaba,
Es más, cuando el profeta se retiró de la iglesia bautista, si alguno recuerda, cuando él se retiró, el motivo del retiro de él de la iglesia bautista fue porque le estaban exigiendo que ordenara ministras, o sea, predicadoras. Y él dijo, yo no lo voy a hacer. Entonces, por eso, por negarse a ordenar predicadoras, él tuvo que entregar la credencial del compañerismo bautista. Si no lo sabían, esa fue la razón por qué el profeta se retiró de la iglesia bautista. No sé si alguien tiene algún comentario, mientras tanto yo voy aquí alistando el capítulo 11. Ah, aquí hay una foto. Yo sí estaba. Sí, Espere, que aquí hay una foto. Un segundo y les presento a Hoppe Brombach. Esta es Hoppe a la en que el profeta la distinguió. Amelia Hoppe Brombach. Entonces, hace unos días publicamos en el canal lo que hizo el grupo de trabajo de grabaciones, perdón, de Bogotá, cuando hicieron la película Un hombre enviado por Dios, y nos mostraban ellos, pues, hicieron la escena del profeta llegando a la casa de los que serían sus suegros, que se llamaron William Branham. Eso, esa mirada de él es muy profunda, ¿no? Sí, claro, esa mirada profunda del profeta. Y su bigote, que era bastante peculiar y bastante, ¿cómo era? ¿Cómo se dice? O sea, lo usaban mucho, era muy popular en ese momento. Y ese era Billy Branham en ese tiempo. Yo le decía a Dani que aquí pues charlando, devolviéndome al reto que tuvo, o sea, que asumió el doctor Davis, que me recordaba a los jóvenes hebreos cuando también pues los obligaron, ¿no? A arrodillarse, ¿no? Delante de, y ellos dijeron no, y no lo hacemos, y si el Señor nos libra bien, y si no, igual vamos a seguir creyendo en Él. Entonces, dice uno, es realmente cuando la persona tiene una convicción, ¿no? Y tiene una seguridad de que está tomando al Señor por su palabra. Entonces, recordaba eso y decía lo que decíamos ahorita, ellos estaban muy jóvenes en ese momento, 25 años, no sé los jóvenes hebreos cuánto tenían en su momento, cuando pasó, digamos, esa situación, pero dice uno, es que así uno, por muy joven que sea, toca tomar una decisión. Y en el momento, yo creo que el Señor lo pone a uno en un momento que es decisivo. Entonces, como que o uno avanza o como que doy el brazo a torcer o el paso a un costado. Exacto. Entonces, o se une al mundo y a las cosas del mundo, o se separa y dice, yo camino con los pocos despreciados del Señor. Sí, porque dice uno no puede estar como en el intermedio, ¿no? A veces uno está, no sé si alguna vez ustedes escucharon una película que se llama Medias Tintas, es una película hace muchos años, voy a ver si de pronto la encuentro y se las comparto. Alguna vez un tío mío nos la compartió y le muestra a uno ahí eso, o sea, como que la situación de un cristiano durante su vida, que es como, o sea, como que está ahí, sí, pero no, a medias tintas, por eso se llama así. Y en algún momento le toca tomar decisiones y es o se decide, ya, punto. Entonces, creo que a veces nos toca ponernos en esa situación porque dice uno, son situaciones que van sucediendo y circunstancias que el Señor va poniendo, que si nosotros estamos ahí como a medio, el Señor nos pone en una que o decide. Y creo que eso también le pasó en lo que estábamos leyendo ahorita, narrando el hermano Branham. O sea, él tomó, o sea, la decisión de seguir creyendo en que el Señor lo iba a sanar y él veía que todo iba mal, pues porque cada vez es peor, más dolor, más el ácido, sino a veces cuando le da reflujo ese ácido aquí es terrible. Entonces, imagínense uno estar sufriendo de eso constante y no poder comer bien. Y dice uno, ver ahí al profeta como que en ese inicio, ¿no? Pero tomando esa decisión, esa convicción de sí, no me quedo. Y le hizo tantas veces, yo creo que su cuerpo se acondicionó a que él no iba a recibir esa enfermedad. Entonces,
dice uno, son perlitas que van quedando ahí tremendas porque lo ponen a uno en algún momento, ya, o sea, su decisión personal contra la espada de la pared, o lo tomas o lo dejas. Así es. Bueno, Andrés quiere comentar, claro que sí. Sí, pues bueno, yo venía corriendo aquí para llegar a la casa, pero alcancé a escuchar, igual Dani hizo un resumen muy bueno y es tremendo, y también como dice Pau, esa fe de yo estoy sano, yo estoy bien, por más de que el mundo diga lo contrario, y pues creo que todos los que hemos pasado por alguna situación médica, si alguna situación delicada, alguna situación de pronto, pues los desiertos de cada uno son diferentes, pero los que hemos pasado por desiertos sabemos de que llega un punto en el, como dice Pau, de que uno o se para firme en la fe o se echa para atrás, que esa es, digamos, que es la prueba por la cual pues pasamos. Pero es tremendo como la fe de él, de, a pesar de que todo el mundo estaba en contra y a pesar de que todo el mundo le decía de que no, que iba a estar mal, que iba a estar mal, él decía, no, yo estoy bien, yo estoy salvo, y creía él en esa promesa de sanidad divina, ¿no? De que es la promesa de Dios que responde ante nuestra fe. Entonces es tremendo porque pues digamos que de pronto algunos escucharon de que yo también pasé por un tema de cáncer y digamos que nos paramos en la fe y gracias a Dios pues tuvimos una respuesta muy positiva, pero pues es como, como decía Paola, la espada y la pared en la cual nos pone, nos lleva a esa situación y en la cual todos debemos de realmente tener esa certeza de que por más de que nos sintamos físicamente terrible, que nos estemos pasando por una situación terrible, tener esa certeza de que eso es una prueba para probar nuestra fe y de mantenernos firmes como tal en lo que hemos creído y en lo que nos han enseñado desde hace tantos años. Y que después de pasar esa prueba, pues va a venir esa sanidad o va a venir esa respuesta positiva que estamos esperando. Así es. Yo creo que lo que dice Andrés, eh, tiene uno que llegar a ese momento en que o le cree a la ciencia o le cree a Dios. Hay una, si le queda a la ciencia, se muere. Le digo yo a mi esposa que estuve en octubre, bueno, estuvimos en octubre en Putumayo, y le decía que allá los testimonios son tremendos, porque o creen que se sanan o se mueren, porque es que el hospital más cercano está a 7, 8, 10 horas, o para sacarlos de donde están es a Lomo de Mula o en Guando. Si alguno no sabe qué es Guando, yo creo que Ruth sí lo sabe, es cuando se coge una sábana y se amarra un palo largo, ¿sí? Y se mete el paciente dentro de la sábana y se carga, y dos personas lo van cargando, y el enfermo lo llevan ahí como si fuera en una hamaca, pero eso es llevar en Guando. Así se tiene que transportar al enfermo en el campo, ¿sí? Cuando no hay carretera, cuando no hay medio de transporte, todo así. Entonces, son tantos los testimonios de que han tomado a Dios por su palabra porque es lo que tenían que hacer, porque de lo contrario se morían. Gente que ha sido picada por serpientes, personas que se han fracturado las piernas, se han caído de animales, personas que han recibido impactos de armas accidentalmente, porque pues, en el campo se usa mucho la escopeta, la carabina, ¿sí? Y uno acumula testimonios que uno dice, wow, a veces uno, el tener el médico al lado, el tener el hospital al lado, hace que uno crea más en la ciencia que en Dios. Pero ellos allá tienen que tomar a Dios por su palabra, o si no, estamos entre vida o muerte, lo que dice el profeta. Entonces, encontrar que el profeta dice, confíen en Dios y crean a Dios, y Él es quien cumple su palabra, es que lo está hablando de su propia experiencia, es la historia de vida de Él. Él tuvo que confiar en Dios, y aunque el ácido no se fue de su boca muy rápido, Él tuvo que confiar. Es más, les decía la vez pasada que el profeta sufrió de acidez casi hasta el día en que se partió, porque Dios le dio la sanidad total hasta cuando él vio a esa ardilla que en lugar de caer en su boca, pegó en su pecho y no entró a su boca, que era ese espíritu que entraba y le producía esa acidez. Pero cuando Dios le permitió ver esa visión donde la ardilla no entró en su boca, sino que pegó en su pecho y cayó, dice que unos días después, él estando en la montaña, él vio esa ardilla que se había tirado, se había lanzado a pasar a un cierto lugar, y en lugar de caer al lugar, cayó fue en un cactus, y el cactus la atravesó con sus espinas y la mató. Entonces dice que después de ver eso, él vio esa
paloma blanca, que era la que faltaba en la visión, y dice él que eso le dio a él esa paz, que ya era libre de esa acidez estomacal. Entonces, estamos hablando de un hombre que tomó a Dios por su palabra y que nos enseñó a tomar a Dios por su palabra. Eso es algo supremamente importante. No sé si alguien más quiere aportar algo, si de pronto tienen algún comentario O algún testimonio. o algún también. testimonio, correcto, sí, así es. Es que no sean tan tímidos y tímidas. Tímido y tímidas. No, ya Andrés habló. Las muchachas, no sé si tienen algún comentario o si no continuamos, nos quedan 12 minutos. Vamos a cerrar muy a las 6. Muy a las 7, perdón. Sí, gracias. Entonces, creo que les voy a dar apertura a pantalla. ¿Quién quiere leer? Y continuamos con el capítulo último de esta sesión, porque el 11 es el final. ¿Listo? Entonces, si quiere alguien levantar la mano y quiera leer, bienvenido sea o bienvenida sea. Eso, Paulita lee. No. ¿Quién alza la mano? ¿Alguien alza la mano? Sí, ahí está. Andrés. Listo, Andrés, pues. Dale, vas. Capítulo 11, ordenado para un evangelio sobrenatural. William Branham y el Dr. Davis compartieron un respeto mutuo. Billy fue inspirado por el ejemplo de fe del anciano y el Dr. Davis estaba igualmente impresionado con el celo del joven. No pasó mucho tiempo antes que el pastor hiciera una sugerencia. Tal vez Bill debería considerar el entrar al ministerio. El Dr. Davis estaba facultado por su organización. Me perdí. Estaba facultado por su organización nacional a conceder permisos de obrero a personas prometedoras, lo cual efectivamente los hacía ministros reconocidos en la iglesia misionera bautista sin importar ningún entrenamiento formal. Billy no se había olvidado de su promesa solemne, cuando la muerte había venido a reclamarlo el año anterior. Él había prometido al Señor que, si únicamente él podía tener otra oportunidad en la vida, él predicaría el Evangelio desde las esquinas y a los cuatro vientos. Él ahora se sentía jubiloso de tener esa oportunidad. Así que, próximo a la Navidad del año de 1932, el Dr. Roy Davis ordenó a William Marion Branham como un ministro del Evangelio de Jesucristo. De acuerdo a las leyes y ordenanzas de la Iglesia Misionera Bautista, Billy tenía 23 años de edad. Unos cuantos días después de esta ordenación, Bill estaba trabajando en New Elway, en su trabajo menos favorito, cortando los servicios de aquellas personas que no podían pagar sus recibos de aguas, gas o electricidad. Él tocó en una puerta para informarles a los ocupantes que él tenía que apagar sus luces. La mujer que contestó la puerta comenzó a maldecirlo despiadadamente. En su primera oportunidad, Bill dijo: «Mujer, usted no debería de maldecir de esa manera. ¿No tiene usted temor de Dios?». «Tú, pequeño idiota, cabeza rizada», regañó ella. «Si yo quisiera que alguien me hablara de Dios, no me conseguiría un imbécil como tú. Tu madre debe ser». Y aquí ella lanzó una descripción brutal y vil de la madre de él y su ascendencia. Bill siempre había dicho que un hombre que golpeara a una mujer no era lo suficientemente hombre para golpear a un hombre. Pero con aquella mujer descargando semejante basura podrida sobre la buena reputación de su madre, él podría haber quebrantado ese precepto si eso hubiera sucedido el año anterior. Como mínimo, él hubiera bufado de cólera y le hubiera respondido a gritos, pero ahora los insultos de ella ni siquiera le molestaban. Como agua repelida de botas de hule con cebo de mapache, las injurias de ella no podían penetrar la paz de mente cubriendo el alma de Billy. Cortésmente, él dijo: «Oraré por usted, señora», y se alejó. Billy supo en ese instante que el cambio dentro de él era tanto genuino como permanente. Su siguiente orden de trabajo de cortar servicios lo llevó a una casa donde las personas se habían mudado, siendo que la construcción se encontraba vacía y la puerta entreabierta. Bill se introdujo a orar y a darle gracias a Dios, poniéndose de rodillas en el suelo raso,
Él cruzó sus manos, pero todavía no había cerrado los ojos cuando de pronto la habitación cambió. Las paredes ya no estaban cubiertas con tiras llamativas de papel de empapelar. Ahora estaban completamente blancas y la habitación ya no estaba vacía. Bill estaba mirando fijamente a un hombre de color anciano, con cabello canoso y bigote canoso, acostado en lo que parecía ser una cama de hospital. El hombre parecía como que había estado en un accidente grave. Sus brazos, piernas y el pecho estaban vendados fuertemente. Al lado de la cama más cerca a Billy estaba una señora anciana de color. Tal vez era la esposa del hombre, ya que ella parecía tener la misma edad que él tenía. Bill captó algún movimiento con el rabillo del ojo. Dándose la vuelta, él vio a un hombre blanco joven y a una mujer entrar al cuarto y pararse en el lado distante de la cama. Los rostros de ellos estaban abatidos, pero más allá de esta tristeza, Billy no podía acertar qué relación podía haber entre ellos y el hombre envuelto en vendajes. Luego dos personas más entraron en el cuarto, ambos hombres jóvenes. Ellos se pararon mirando hacia la cama, así que Bill no podía ver sus rostros. Estos dos hombres le parecían notablemente familiares, como si Bill los reconociera, aún de espaldas. Sí, sí, él reconoció a uno de ellos. Era su amigo George. George de Arc, a quien él apenas había guiado al Señor unas cuantas semanas atrás. Y el otro, él se estiró para reconocer al otro. ¿Quién se imaginaba él que era aquel que lucía una cabeza llena de cabello ondulado? En ese instante, el hombre se dio la media vuelta para hablar con la mujer anciana en su costado. Bill se sacudió con sorpresa. Él se estaba mirando a sí mismo. Bill se veía a sí mismo inclinarse sobre la cama y orar por el paciente de color. Instantáneamente, el hombre se sentó en la cama y comenzó a quitarse las vendas. Entonces el panorama de Bill se ocultó por un grupo de enfermeras y doctores corriendo hacia el cuarto. El espectáculo se desvaneció y Bill se encontró a sí mismo en un sitio diferente. Ahora él estaba parado en la calle enfrente del hospital, mientras él observaba. La puerta principal se abrió y aquel mismo hombre anciano salió, bajando los escalones como si él nunca hubiera estado dañado en lo absoluto. Ya no tenía los vendajes y él ahora traía puesto un saco café y un sombrero de copa alta. La cena terminó bruscamente y Bill se encontró a sí mismo otra vez de rodillas sobre un piso raso en una casa vacía, la cual tenía las paredes cubiertas con tiras de papel de empapelar. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde había estado él? Él no se había movido ni una pulgada de donde se había arrodillado, y sin embargo, de alguna manera, él había estado en un hospital y había observado desarrollarse un drama increíble. ¿Cómo? ¿Eso no podría haber sido un sueño? Él estaba completamente despierto, y la acción alrededor de él en el hospital se había mirado tan real como sus propias manos se miraban cruzadas en oración enfrente de su corazón. Aunque él no entendía lo que eso significaba, Billy estaba no obstante ansioso de compartir esta visión con el primer par de oídos dispuestos que él encontrara. Ese resultó ser John Potts, un hombre cristiano que estaba sentado en el escritorio principal de la compañía de servicio público. Fue justo antes de la hora de irse. El señor Potts no decía mucho mientras Billy hablaba. Tan solo un ocasional, ajá, ¿en serio? ¿Qué cosa? Eso es interesante. A la mañana siguiente, tan pronto como Billy entró por la puerta, el señor Potts lo llamó aparte. Oye, Billy, tocante al sueño que tuviste ayer por la tarde. Señor Potts, no fue un sueño. Yo estaba completamente despierto, como lo estoy ahora. No sé exactamente lo que eso fue. Tal vez alguna clase de éxtasis, me supongo. De acuerdo. Si así lo dices, de cualquier modo, yo podría tener una pista tocante a lo que eso significa. Anoche yo estaba visitando a un amigo mío en el Hospital Católico de New Elbe. Uno de los pacientes allí corresponde a la descripción del hombre en tu éxtasis. Se llama William Merrill.
Él es un hombre de color como de 65 años de edad y él está en una condición muy grave. Yo platiqué con él un poco anoche. Parece que él es dueño de una carreta con dos caballos y se gana la vida recogiendo basura en los callejones de Newell. Hace 2 días, un joven y una jovencita estaban yendo a toda velocidad en un automóvil cuando perdieron el control en una esquina, golpeando estrepitosamente contra su carreta, fracturándole sus brazos, piernas y espalda. Yo le conté respecto a ti y tu éxtasis. Él se puso muy emocionado y me rogó que te pidiera que fueras a orar por él. Me pregunto si ese es el hombre que vi. Todo el día Billy se preguntaba qué sucedería si en verdad él oraba por un hombre que está en tan mal condición como el señor Merrill. Aparentemente lo estaba. El pensamiento puso a Billy nervioso. ¿Realmente el hombre se incorporaría enseguida y comenzaría a quitarse los vendajes? Entonces Billy pensó en los sermones que él había oído predicar al doctor Davis, exhortando a los cristianos a creer en el poder sobrenatural de Dios para efectuar milagros. Para la hora que Billy se marchaba de trabajar, él se sentía listo. Él localizó a su amigo George de Diarc y desahogó en él toda la fantástica historia. George dijo, claro, Billy, iré contigo a orar por el hombre. Mientras los dos hombres subían los escalones del hospital, Bill explicó, hermano George, estas cosas misteriosas que me suceden, yo no las entiendo, pero sí sé que no puedo orar por el anciano hasta que esas dos personas blancas estén en el cuarto y de pie en el otro costado de la cama, porque tengo que hacer todo exactamente de la manera que me fue mostrado. Así que yo no sé si eso sucederá esta noche, pero tú espera y ve, este hombre va a ser sanado. Una vez adentro, Billy preguntó por el señor Merrill y fue dirigido a su cuarto. Una mirada al hombre en la cama y Billy supo que él estaba en el sitio correcto. Este era el hombre que él había visto ayer. Buenas noches, señor. Me llamo Billy Brannan. Había un hombre aquí anoche quien le habló de mí. El anciano se movió con ansia. Oh, usted es el joven que va a orar por mí para que sea sanado. Su esposa, quien estaba de pie a un lado de la cama, frunció el ceño y comenzó a sermonear. Joven, no creo que usted se dé cuenta en qué grave condición está mi esposo. No solamente tiene una fiebre de 104 grados Fahrenheit, es decir, 42,48 grados centígrados, las radiografías muestran que algunas de sus costillas están rotas, están apuntando directamente contra sus pulmones. Si él se mueve mal, tanto como una pulgada, 2,54 centímetros, esas aristas afiladas podrían perforar un pulmón, o todavía peor, cortar una arteria, y él podría tener una hemorragia que le causaría la muerte. No creo realmente que usted debería de entrar aquí y emocionarlo a él, pero el señor Merrill lo veía distintamente. Al menos oigamos lo que el joven tiene que decir. Billy volvió a narrar su experiencia del día anterior. Justo cuando él terminaba, un hombre joven y una mujer entraron al cuarto. El señor Merrill los presentó como las dos personas que habían estado en el automóvil que habían chocado contra su carreta. A ambos les pesaba el accidente y parecían genuinamente preocupados por el bienestar del anciano. Con rostros tristes y serios, se dieron la vuelta al lado de la cama cerca de la pared. Esa era la señal de Bill. Él se inclinó y apenas había comenzado a orar cuando el señor Merrill exclamó, «Estoy sano», y saltó derecho en la cama. Su esposa gritó, «William, no», mientras intentaba empujarlo hacia atrás al colchón. Un interno entró precipitadamente al cuarto. Él también intentó sujetar al señor Merrill, pero el caballero anciano se las arreglaba para mm, menearse fuera de la cama, de todas formas, gritando todo el tiempo, «Estoy sano, estoy sana». Las enfermeras y los doctores vinieron corriendo. Una de las hermanas católicas se apresuró al cuarto y les dijeron a Bill y a George, ustedes dos tendrán que salir de aquí ahora. No podemos permitir que ustedes tengan a este hombre tan excitado. Él está muy enfermo.
Mientras Billy y George se iban, William Merrill estaba forcejeando para ponerse la ropa, mientras varios doctores estaban intentando persuadirlo que regresara a la cama. Una vez afuera, Bill se detuvo en el fondo de los escalones del hospital y le dijo a George, vamos a esperar aquí, tú pon cuidado, él va a traer puesto un saco café y un sombrero de copa alta, y él bajará directamente por estos escalones en un solo momentito. Pasaron varios minutos y aquí venía él con su esposa bajando. Los escalones tan vivo como si él hubiera sido un visitante del hospital en vez de un paciente. Él traía puesto un saco café y un sombrero de copa alta, tal como Billy había predicho. George le preguntó al anciano, ¿cómo se escapó usted de todos esos doctores? El señor Merrill expresó con una sonrisa detrás de su bigote canoso. Ellos me tomaron la temperatura y yo no tenía ninguna temperatura, así que me dieron de alta. A la mañana siguiente, Billy se levantó al despuntar el día. Mientras él buscaba a tienta su ropa en el amanecer, repentinamente la habitación fue bañada en pleno día, como si alguien la hubiera encendido por medio de un interruptor. Bill se dio cuenta instantáneamente que ya no estaba en su propia casa. La habitación en la cual se encontraba ahora era más amplia que su recámara. Se veía algo parecido a una sala de estar con un sofá, una silla de brazos alcolchada, un diván, mesitas esquineras y lámparas. Excepto que en una esquina estaba situada una cama alta. En esta cama estaba acostada una mujer de mediana edad, horriblemente lisiada. Billy observaba con asombro mientras las extremidades de esta mujer se enderezaban y llegaban a estar normales. La mujer bajó de la cama y se dirigió directamente a él, lo cual le permitió a Billy mirarle bien el rostro. Entonces él estaba de vuelta en el amanecer de su propia habitación. Billy se sentó en el borde de la cama por un largo tiempo, rompiéndose la cabeza con eso. Obviamente el Señor Jesús iba a liberar a alguien más, pero ¿a quién? ¿Y cuándo? Él pensó, bueno, probablemente descubriré hoy dónde está ella. Aquel día su asignación de trabajo lo llevó a la calle Oak Eats 2223 en New Elbey. Una familia se había mudado de una acera de una casa de doble vecindad y Bill necesitaba cortar el agua a aquel lado únicamente, pero en la caja no estaba clara cuál medidor iba a cuál lado. Él le dio vueltas a la válvula para cerrarla en un medidor, entonces le dio vuelta al lado ocupado del dúplex para revisar. Una adolescente atractiva, mal vestida, respondió a su llamada. ¿Qué desea? Trabajo para la compañía del servicio público. ¿Probaría usted el agua para ver si está interrumpida? Con mucho gusto. La jovencita le dio la vuelta a una esquina hacia la cocina. De pie en la puerta, Billy podía ver a una mujer acostada en una cama parecida a la de un hospital en la sala. Su cuerpo estaba sumamente deformado, haciéndola que se mirara como una araña encogida. La cama elevaba su cabeza y la ponía de frente hacia la puerta para que así Billy pudiera ver su rostro claramente. El corazón de él daba vuelcos de emoción. Esta era la mujer lisiada que él había visto esa mañana en la visión. Ella estaba leyendo un libro de forro negro. Un periódico estaba tirado disperso en el piso junto a la cama. ¿Cómo le va, señora? Mi nombre es Billy Brannan. Hola, el mío es Mary Der O'Hanion. Mi hija allá es Dorothy. Dorothy regresó al cuarto y dijo, no, el agua sigue saliendo. Me supongo entonces que cerré el medidor correcto. Gracias por revisarlo. Pero él no se iba. De algún modo, él debía entablar una conversación con esta mujer lisiada. ¿Qué es eso que usted está leyendo? Una Biblia armenia, contestó ella. Él la retó. ¿Cree usted? La señora de Ohanian dejó el libro en su regazo. Dorothy tiene 17 años de edad. Desde el tiempo que ella nació, yo he estado lisiada en cama, pero esta mañana leí en el periódico tocante a un hombre que fue sanado allá en el hospital católico y dije, existe esperanza para mí. Oiga,
Usted dijo que su nombre es Brannan. Ella se quitó los lentes de lectura para fijar la mirada en el joven parado en la puerta de su sala. La expresión de ella cambió mientras ella relacionaba a este joven dedicado a revisar medidores con el Brannan sin rostro en el artículo del periódico. ¿Es usted varón de Dios que sanó anoche al hombre de color? No, señora, yo no soy un sanador. A mí se me fue mostrado por medio de algo que yo debía de orar por ese hombre. El Señor Jesús es el sanador, no yo. Amén. La mujer asintió con la cabeza. Desde que le di tocante a ese milagro, yo le he estado pidiendo a Dios por uno en mi propia vida. ¿Podría usted orar por mí? Billy miró a esta mujer cuyas extremidades retorcidas habían sufrido durante 17 años de atrofia, y él cautelosamente, me iré y oraré tocante a eso y luego regresaré. Él encontró un sitio para estar a solas con Dios y oró hasta que su valor correspondía a la visión. Entonces él se dirigió en el automóvil hacia la casa de George Derrick. Hermano George, encontré a la mujer de la que te estaba yo hablando esta mañana. Yo sé que es la misma. Ven conmigo. Los dos hombres entraron a la casa dúplex y se pararon junto a la cama de la señora Ohanian, mientras la mujer abrazaba su Biblia armenia hacia su corazón. Dorothy y su hermano de 8 años de edad se ocultaron detrás del árbol de Navidad en el otro extremo de la sala, riéndose disimuladamente y haciendo burla de toda la idea. El pensar que su madre se levantaría de la cama después de estar postrada allí por 17 años, qué broma. Bill ignoró a los hijos. Señora Ohanian, el Señor Jesús va a sanarla a usted. Bill y George se pusieron de rodillas y comenzaron a orar. Los párpados, aun cuando estaban cerrados, todavía permitían que la luz tocara las pupilas de él, y a través de sus párpados, Billy vio que una luz se encendía sobre la señora Ohanian. Él abrió sus ojos esperando ver un foco. En vez de eso, él vio un aro de fuego ámbar dando vuelta por encima de la cabeza de ella. El temor se apoderó de él, un miedo intenso mezclado con curiosidad de indagación. Esta debía ser la misma luz que había formado una cruz en el aire. Cuando él estaba orando en el cobertizo detrás de su casa, inspirado, Bill alargó la mano, cogió la mano de la mujer lisiada y dijo: Señora Ohanian, el Señor Jesús me dijo esta mañana que usted iba a ser curada. Levántese sobre sus pies y camine en el nombre del Señor Jesús. Echando a un lado sus cobertores, ella se meneó hacia el borde de la cama usando sus brazos y piernas debilitados para hacerse avanzar un poco como una oruga. Bill tuvo un destello de duda, pensando que si él la dejaba caer de esa cama tan alta, ella podía fracturarse el cuello cuando alcanzara el piso. Entonces él pensó en la visión de William Merrill, cuando cuán perfecta había sido, cuán acertada, y recobró su confianza. Tan pronto como la señora Ohanian comenzó a deslizarse sobre el borde de la cama, ambas piernas se le enderezaron directamente en presencia de los ojos de todos. Dorothy lanzó un grito estridente y loco, y jalándose el cabello salió precipitadamente por la puerta principal, todavía gritando a todo lo que daba su voz. Los vecinos vinieron corriendo de todas las direcciones, apretujando la puerta. Mirando embobados en incredulidad, observando a su vecina, Mary Dare Ohio, quien por primera vez en 17 años estaba andando en derredor de su sala manteniendo sus dos buenos brazos arriba de su cabeza mientras alababa al Señor Jesucristo en su nativa lengua armenia. Bill fue Will se fue a casa emocionado y contento respecto a estas maravillosas visiones que habían antecedido a semejantes milagros, pero pronto su emoción se desalentaría, pronto su gozo se convertiría en temor. Su siguiente visión sería sorprendentemente diferente, y cuando él le describiera esta visión a su pastor, Bill estaría confundido por la respuesta de su pastor. Eso comenzaría para él años de incertidumbre que eventualmente lo conducirían a descubrir el secreto detrás de su vida peculiar, un secreto que emprendería entonces el Ministerio de Sanidad por Fe más grande que el mundo jamás ha visto.
Gracias, Andrés, por esa lectura tan bonita. Yo creo que, no sé, creo que no fui el único que se emocionó en releer nuevamente esas hermosas historias de sanidad y de cómo Dios le empezó a dar al profeta las bases del ministerio que él iba a usar para que llegaran a nuestro tiempo y conocer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que vamos a dejarlo allí. No nos falta mucho realmente, pero por motivo de tiempo, hoy sí tenemos una cita, un compromiso, entonces vamos a dejarlo allí. No sé si alguien quiera comentar algo o de lo contrario ya haríamos la oración de cierre, nos tomamos la foto y el comentario se lo dejaré para el próximo encuentro. ¿No? Todos en silencio. Bueno, pues entonces vamos a leer una oración a Dios. Creo que es muy emocionante ver cómo Dios va preparando a sus hijos para que conozcan el actuar del Espíritu y cómo dice el profeta que él entendió que todo en la visión tenía que estar en el lugar correcto o si no las cosas no iban a suceder. Y así fue. Siempre el profeta nos enseñó que cuando Dios envía a una persona y le da una visión, esa visión se tiene que cumplir al pie de la letra. Y eso fue lo que sucedió con Manuel. Vamos ahora. Soberano Dios, gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de poder leer esas historias que han sido, Señor, para nosotros ciertísimas. Sabemos que el profeta no lo relata exactamente en la historia de mi vida, porque sería, como dijo la palabra en el libro de San Juan, si se describieran todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que él hizo. Igualmente, las historias que Dios a través del profeta hizo, de cómo sanó a estas dos personas, a este señor William y a esta señora Dear, o Ania más bien, han quedado para nosotros porque un varón como el hermano Owen Jorgensen las investigó y sacó los nombres de la historia porque el profeta no lo relata o hasta el momento no he escuchado o he leído del profeta que él mismo lo relate. Lo que sí sabemos es que fueron reales y que allí están los testimonios exactamente de lo que sucedió. Gracias por darnos un varón que pudo ponerse en el lugar correcto y obedecer a tu palabra. La obediencia total a la palabra es la que nos da derecho a la señal, dijo el profeta. Y así como él obedeció, él pudo ser ese hombre que tú usaste para que nos mostrara que tú estás en la tierra y que tú, Señor, tienes el mismo poder que usaste en el tiempo de Jesús para que nosotros hoy seamos participantes de aquella comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y también de la de San Marcos 16, y estas señales seguirán a los que crean. Gracias, oh Dios. Invocamos tu santo nombre y bendecimos, Señor, esta noche, que tu presencia, Señor, no nos abandone, sino que al contrario siempre nos acompañe y que esto, Señor, aumente nuestra fe para ver, Señor, que no solo en el profeta estaba el poder, sino que el poder está en todo cristiano que toma a Dios por su palabra y que cree que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, como siempre, invitándolos a que abran sus cámaras. Ya saben, esta es la foto que se comparte como en la miniatura del club de lectura del día de hoy, que se publica en YouTube. Entonces, los que puedan, abran su cámara y nos vamos a tomar la foto grupal. ¿Estás? Ruth, ya está Andrea. Ahora sí, Andrea, ya la vemos. Ya llegó Paulita aquí. Entonces, venga, cuadro cámara. Eso. Listo. Entonces, Andrea, ya te vemos. ¿listos? Tienen sus cámaras en 5, 4, 3, 2, 1. Sonrían. Es que no quise tomar la cámara. Qué costas. 1, 2, 3, sonrían. Ahora sí. Ahora sí quedaron muy sonrientes. Listo, ya se las compartiré en el grupo. Y Andrea no está en el grupo compañerismo, pero podemos extenderte la invitación. Si quieres, nos escribes
Ahí te voy a bajar rápidamente. Dejamos ahí el número, si algo, también para compartirte la fotico. Ahí nos escribes ese número para agregarte, si ¿Listo? quieres. Bueno, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. A ese número puedes escribirnos y con gusto te agregamos al grupo Compañerismo. Y también a los que ven esta transmisión, el número que no lo pueden ver es el 301-690-2708. 301-690-2708. Si están fuera del país, solo le agregan más 57 y 301-690-2708. Dios los bendiga. Vamos a detener la grabación y les agradezco su tiempo. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Buenas Amén. noches. Dios les bendiga, Gracias, que Pau. descansen. Se bendiga Buenas igualmente. noches. Listo. Dios los